¿Qué hubo, raza? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al primer capítulo de mi nueva serie de guía de armas para Halo Infinite. En esta serie de videos estaré analizando estadísticas, opiniones personales y recomendaciones de uso para cada una de las armas disponibles en el juego. Y para inaugurar esta serie, iniciaremos con el arma inicial en la mayoría de listas de juego, la cual es el rifle de asalto MA-40. Comencemos hablando sobre el daño, o específicamente, la cantidad de tiros necesarios para eliminar a un enemigo. Para romper los escudos de energía de un Spartan enemigo, necesitaremos de 10 disparos. Cabe recalcar que al igual que en juegos previos de la saga, el área hacia donde disparemos no afectará el daño que infligiremos al escudo. Y una vez que nuestro enemigo esté expuesto, necesitaremos de 3 disparos hacia la cabeza para acabar con él, u 8 hacia el resto del cuerpo. En cuanto a su cadencia de fuego, esta es de 724 disparos por minuto, la cual es notoriamente más alta que en versiones pasadas de la R. Y lo que esto significa es que nuestro tiempo para matar hacia la cabeza sería de 1.16 segundos, el cual es bastante competente en este juego, e incluso tirando al lado rápido del tiempo para matar. Sin embargo, acertar todos los tiros hacia la cabeza es un escenario poco probable para el jugador promedio, por lo que considerando únicamente tiros hacia el cuerpo, el tiempo para matar sería de 1.57 segundos, el cual sigue siendo bueno, solo no tan sorprendente como el de la cabeza. Pero el tiempo para matar no lo es todo, así que veamos otros aspectos importantes como el alcance de retícula roja. Para quien aún no esté muy familiarizado con este término, es básicamente la distancia máxima en la que tu retícula se torna color rojo, valga la redundancia. Y esto generalmente indica nuestro alcance efectivo. Dentro de este alcance tenemos una mejor resistencia de apuntado en el caso de los jugadores de mando y un mejor magnetismo de balas. Con el AR, el alcance de retícula roja desde la cadera es de 24.4 metros, y al hacer zoom, este se extiende hasta los 34.1 metros. Pero la retícula roja tampoco hará milagros, así que echémosle un vistazo a la dispersión y retroceso del arma. Como podemos observar, el AR tiene una dispersión algo notable, además de un retroceso vertical moderado. A cortas distancias no será un gran problema, pero mientras más nos alejemos del enemigo, estos aspectos empezarán a afectar nuestro rendimiento, por lo cual a medias distancias no recomendaría disparar a fuego sostenido. Lo ideal sería soltar brevemente el gatillo para evitar que los disparos se dispersen tanto. Cabe resaltar que a diferencia de Halo 5, usar el zoom no reducirá la dispersión. Otro aspecto muy importante es el magnetismo de balas, así que echémosle un vistazo. Como podemos ver, el AR cuenta con un magnetismo algo notable, sin embargo, esto es bajo pruebas demasiado controladas. Esto no significa que todos nuestros tiros vayan a acertar gracias al magnetismo, solamente es un indicador de lo indulgente que puede ser esta arma para nuestra puntería en algunos casos. Y si preguntan cómo se compara esto con juegos pasados, realmente no es muy diferente, es aproximadamente la misma cantidad de magnetismo que en juegos previos. En cuanto a su capacidad de munición, el AR cuenta con 36 balas en su cargador, con 108 de reserva base, lo cual equivale a 3 cargadores, y una capacidad de reserva de hasta 216 balas, o sea, 6 cargadores en total. Y su tiempo de recarga, sin animaciones innecesarias, es de solamente 0.94 segundos. Al decir sin animaciones innecesarias, me refiero a que la animación de recarga dura más que el tiempo de recarga real, lo que significa que podemos interrumpir esta animación una vez que la recarga se refleje en nuestro HUD, y esto se puede lograr haciendo un doble cambio de arma o deslizándose. Una vez analizadas todas las estadísticas objetivas del rifle de asalto MA-40, me gustaría dar algunas recomendaciones de uso para esta arma. Como mencioné anteriormente, esta arma es principalmente para uso a cortas distancias, así que habría que procurar mantenerse cerca del enemigo, y para sacar el máximo potencial, hay que tratar de acertar la mayor cantidad de tiros hacia la cabeza una vez que hayamos roto los escudos del Spartan enemigo. Y para lograr esto de forma más efectiva, soltar el gatillo brevemente mientras disparamos ayudará a que la dispersión no se salga tanto de control. Y esto, además de ayudarnos a acertar más tiros a la cabeza, también nos ayudará a mantener mayor precisión a medias distancias. Y con esto finalizaríamos la guía del rifle de asalto MA-40 en Halo Infinite. Personalmente siento que esta es un arma bastante sólida para enfrentamientos a distancias cortas y medias, sin llegar a ser totalmente dominante. Sin embargo, han habido muchas quejas en la comunidad sobre el poder de la R, pero ya hablé de este tema tiempo atrás cuando comenzó la prueba técnica de Halo Infinite. Les dejaré el link aquí abajo en la descripción por si quieren verlo. Así que, para no hacer el cuento largo, yo no creo que la R necesite grandes ajustes. Su tiempo para matar sí puede verse bastante rápido, pero hay más aspectos que uno tiene que considerar a la hora de juzgar el estado del balance de juego. La única razón por la que puede llegar a sentirse dominante es tal vez porque finalmente tenemos un arma inicial viable que no es el BR. Pero esto es solo mi opinión, así que me gustaría saber la suya.
¿Están de acuerdo conmigo y creen que el AR está bien balanceado en su estado actual? ¿O creen que está OP y necesita un nerf? Déjenme saber sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Si este video les gustó o les pareció útil, los invito a dejarme un like para hacérmelo saber, y si quieren más contenido similar suscríbanse. Aún no tengo un horario fijo de subidas, pero haré lo que pueda. Y si les gusta lo que escuchan y quieren oír más de ello, los invito a pasarse por mi canal de música, donde me dedico a géneros como dubstep, complextro, future garage, synthwave, entre muchos otros. Así que, sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos veremos en el siguiente video.